Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Y vamos una vez más al libro de los Hechos, pero vamos a leer ahí los versículos 9 al 25 del capítulo 8 del libro de los Hechos. Si mal no recuerdo, este es el tercer mensaje sobre este texto, sobre este párrafo de Hechos capítulo 8, versículos 9 al 25. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Hechos capítulo 8, versículos 9 al 25. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. El tema que vamos a estar considerando se titula: Cuando la verdad llega con poder. El evangelio ya había llegado a Samaria. Como leímos aquí en el texto bíblico, Felipe ha predicado a Cristo. La gente ha creído, hombres y mujeres se han bautizado, y la ciudad había experimentado un grande gozo. Todos estaban ahora viviendo bajo la gracia de Dios, experimentando el perdón de sus pecados, teniendo una nueva vida. Y todo parecía avanzar con claridad, con calma, sin contratiempos, con poder, con un gran fruto espiritual. Pero el relato no termina ahí, porque donde Dios obra, también es necesario el discernimiento. Donde hay conversión también puede haber confusión. Donde hay crecimiento también puede infiltrarse el error. Y es en este momento donde aparece Pedro y Juan en Hechos capítulo 8 en el versículo 14. El texto dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ellos no fueron a observar,
No fueron a celebrar solamente la victoria que se había obtenido rescatando a estas personas de la condenación del infierno, sino que fueron a confirmar, a discernir y establecer si era necesario a confrontar cualquier cosa que pudiese atentar contra la fe de los discípulos. Y lo que encontramos en su intervención es una lección profunda sobre la importancia de la autoridad espiritual, la pureza doctrinal y el discernimiento en medio del crecimiento. La obra de Dios está teniendo fruto. La obra de Dios está creciendo, pero cuando la verdad llega con poder, la obra de Dios es confirmada, hermanos. En Hechos capítulo 8, en los versículos 14 y 15 vemos que el texto dice que enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Note esto con cuidado. Los apóstoles no asumieron automáticamente que todo estaba completo. No dijeron, si Felipe predicó, entonces todo debe estar bien. No llegaron a la conclusión o no sacaron hipótesis de que todo estaba sin la necesidad de su presencia. No actuaron con superficialidad. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, ellos vinieron, observaron, obraron y participaron según era necesario. Y entonces en el versículo 16 de aquí de Hechos capítulo 8 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En otras palabras, ninguno de los habitantes de Samaria había experimentado el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Habían sido bautizados, habían recibido el perdón de sus pecados, pero ninguno había experimentado el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y entonces dice el versículo 17 que les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. No recibían propiamente al Espíritu Santo, hermanos. Recibían el poder del Espíritu Santo. Esto nos muestra que la obra de Dios no es caótica. La obra del Señor no es desordenada. No es independiente de la vida apostólica. No es independiente del poder de Dios. Dios no solo salva, sino que también ordena, confirma y establece a sus discípulos. Hermanos, no todo lo que parece espiritual está completo. Nadie de nosotros puede pretender que ya ha alcanzado la plenitud de la fe, que ya ha alcanzado la plenitud de su fortaleza espiritual. De hecho, bien podría decir que todo lo que produce emoción está quizás de manera hipotética, correctamente sustentado, fundamentado, porque nos sentimos bien, porque nos sentimos contentos o satisfechos, porque nos sentimos alegres y podemos pensar que todo está bien. Pero ese puede ser un gran engaño. No necesariamente por sentirse bien quiere decir que las cosas estén bien. La obra de Dios debe ser examinada a la luz de la verdad. No solo de los resultados, no solo de los efectos visibles. La madurez espiritual requiere discernimiento y no solamente entusiasmo o una mentalidad positiva. Ser cristiano es más que ser positivo. Ser cristiano es más que tener una buena actitud. Ser cristiano tiene que ver con nuestra necesidad espiritual, alcanzando la madurez en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, cuando la verdad llega con poder, la obra de Dios es confirmada. Ahora bien, en el versículo 18 del libro de los Hechos, en el capítulo 8, tenemos un conflicto, aparece un problema. Dice el texto que cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Les ofreció dinero. Simón interpreta lo que está sucediendo en términos comerciales. Piensa que el poder de Dios es transferible como si fuera un objeto.
cree que la autoridad espiritual se puede negociar con dinero. Lamentablemente vemos eso todos los días en muchas iglesias, porque en muchas iglesias se habla más del dinero que de la Biblia. Se habla más de las promesas de Dios que tienen que ver con la economía. Vemos y vienen y dicen, si tú das dinero, Dios te va a bendecir. Si tú das $1, el Señor te va a dar 2. Si tú traes tu diezmo, tu ofrenda, tu esto, tu aquello, ¿verdad? Siempre están con el dinero en la boca, siempre están hablando de dinero, siempre se trata de dinero, todo el asunto es dinero. Convenciones, confraternidades, todo es dinero. Siempre están hablando de dinero como si la fe se tratase de algo comercial, cuando no es así. Dice en el versículo 19 que Simón les dijo directamente, dadme también a mí este poder, ¿verdad? Y les ofrece dinero por eso. Pero la respuesta del apóstol Pedro es contundente, es inmediata, no se hace esperar. Pedro le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tremenda respuesta. Mis hermanos, el apóstol Pedro no es un político, no le responde con suavidad, no hay diplomacia en sus palabras, sino que hay una verdad directa. Le dice la pura verdad. El poder de Dios, en primer lugar, no es mercancía. El ministerio no es negocio. La gracia no es transacción. La autoridad espiritual no se compra con recursos económicos, con influencia, con posición política. Cuando el corazón interpreta lo espiritual en términos de ganancia económica, ya ha perdido el entendimiento del evangelio. Ahora, una cosa que debemos tener presente aquí es la respuesta del apóstol Pedro. Una cosa que está sucediendo últimamente en muchos sectores religiosos es que a los que predicamos el evangelio se nos pide que tengamos cuidado con lo que decimos. Ten cuidado con lo que dices para no ofender a nadie, para no incomodar a alguien. De hecho, en México se están implantando leyes para acusarnos de violencia verbal, para quizás levantarnos una denuncia y meternos presos por las predicaciones, por los mensajes que decimos. Y muchos predicadores están cayendo en ese truco, en ese engaño de suavizar sus palabras, de tener que cambiar el discurso para que la gente no se incomode, para que las personas no se sientan mal y entonces vayan a terminar presos. Bueno, el predicador de Cristo no hace eso. El apóstol Pedro no habla como político, no tiene cuidado. Le dice la verdad, tu dinero perezca contigo, así le dice, esa es la verdad. Yo seguro estoy que Simón se incomodó con esas palabras, le dolieron esas palabras, imagínense, lo expuso públicamente y le dijo que estaba equivocado, ¿verdad? Que iba a morir junto con su dinero porque está pensando incorrectamente de que el don de Dios se compra con dinero y eso era incorrecto. Fue dura la reprensión sin duda. Y más cuando le dice no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hermanos, una cosa que debemos aprender es a valorar la verdad. Ciertamente la verdad no siempre es agradable, no siempre es grata. Ahora imagínese que usted tiene una enfermedad mortal, pero que puede ser tratada, pero usted tiene esta enfermedad mortal y entonces el médico, para no lastimarlo, pues no le dice. Le dice, oiga, ¿qué es lo que tengo? Y el médico dice, no, pues nada, pues tú eres una persona muy sana, muy fitness, ¿verdad? Está sana totalmente. Y usted se va pensando que está sano cuando pues tiene una enfermedad mortal. No, lo que tiene que hacer él es que, pues decir la verdad. Hay médicos que sacan al enfermo, ¿verdad? Aunque eso ya se hizo tan común que el enfermo ya sabe que lo que van a decir es algo grave. Dice, puede hablar con su esposa o puede hablar con su esposo o con su hijo y sacan al enfermo, ¿verdad? Porque no quieren que oiga, ¿qué cosa? La verdad. No quieren que oigan el golpe. Sacan al enfermo y ya le dicen a la persona que se queda, pues le quedan 3 meses de vida o 4 meses de vida. Y no quieren que el enfermo se entere, ¿verdad? No quieren que él sepa. Sin embargo, a pesar de su ignorancia, él va a morir en 4 meses, aunque no se entere, aunque no sepa. ¿Qué prefieren ustedes, no saber o saber? Imagínense que le quedan 4 meses de vida
¿Qué prefieren, no saber? O mejor saber y prepararse, ¿no? Bueno, yo preferiría saber, así como va, dígame, 4 meses, 5 meses, no importa, un día, dígame, con toda claridad, es mejor la verdad. ¿Qué sería de nosotros si en las universidades les enseñaran mentiras a los estudiantes? ¿Qué sería de los cirujanos? ¿Qué serían de la gente que va a atendernos, verdad? Si se le enseñan cosas inexactas, incorrectas. ¿Por qué? Porque la verdad no existe, la verdad es relativa. No, la verdad tiene que ser dicha tal cual, porque 2 más 2 siempre son 4. Esa es la verdad. Quizás no estemos de acuerdo, pero es la verdad. Y el apóstol Pedro lo que hace es hablar la verdad, y en la Biblia siempre vamos a encontrar diciendo la verdad a las personas, diciendo la verdad a través de la predicación, y nosotros debemos valorar eso, debemos valorar la verdad. Ahora, si a usted le gusta que le digan mentiras, pues ya cada quien, ¿verdad? Pero ¿quién podría vivir con mentiras? Imagínese tener un matrimonio con mentiras, tener amigos mentirosos. Estemos rodeados de mentiras. ¿A quién le gusta? A nadie. Todos decimos, no, es que a mí me gusta la verdad. Yo quiero oír la verdad. Bueno, también en los asuntos de la Biblia, también lo más importante es la verdad, porque aquí se está usted jugando su destino eterno. Entonces, cuando la verdad llega con poder, se exhiben los problemas del corazón, cuando se dice la verdad. En el versículo 21, Pedro le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahí está el diagnóstico que hace el apóstol Pedro. El problema no es uno de método, no es un problema de conocimiento, es un problema del corazón, del alma, de la conciencia de Simón. Y entonces, una vez que el apóstol Pedro le hace el diagnóstico, le dice en el versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad. Ahí está la solución. La Biblia siempre va a mostrar la solución, lo necesario, lo que se tiene que hacer. Muchas veces nos gustarían algunos atajos o algunos caminos diferentes, pero la Biblia nunca va a satisfacer nuestras necesidades como nosotros las deseamos, como nosotros las queremos. ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? Bueno, lo describe tal cual, sin maquillaje, sin adornos. Y una vez que lo describe, nos dice lo que hay que hacer: arrepiéntete, arrepiéntete de tu maldad, cambia de rumbo, cambia de dirección, le dice el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, y la única manera de salir de esa esclavitud es a través del arrepentimiento. Entonces Pedro es claro, directo, objetivo con su respuesta. Pedro no se deja impresionar por la apariencia externa de Simón. No se deja engañar porque él era ya un creyente, dice la Biblia que fue bautizado. No se deja distraer por su cercanía al movimiento. No, Pedro trata con el corazón de Simón. Y cuando la verdad se predica con poder, siempre se exhibe la condición del corazón de una persona. Si estamos yendo a una iglesia donde nada más nos entretienen, pues entonces eso no es la verdad, porque la iglesia no es un teatro, la iglesia no es un cine, la iglesia no es un circo. La iglesia es un lugar donde adoramos a Dios, donde servimos a Dios y donde aprendemos su voluntad exactamente como está declarada en las Escrituras. Entonces, cuando la verdad se predica con poder, la condición del corazón queda expuesta. Esto nos dice que la vida espiritual, la vida en Cristo, no se mide por nuestra proximidad a lo espiritual. Porque Simón estaba ahí junto con la iglesia. Es más, era miembro de la iglesia. Y no solamente era miembro, sino que estaba ahí con los apóstoles, con Felipe, con Pedro, con Juan. Pero la proximidad con las cosas espirituales no garantiza la salvación del alma. Usted puede estar en una iglesia, usted puede estar entre cristianos e incluso usted puede rodearse de cristianos fieles, pero eso no garantiza la salvación de su alma. Quizás ellos vayan al cielo, pero usted termine en el infierno. ¿Por qué? Porque la proximidad no garantiza la salvación. El cristianismo no se infecta como si fuera gripa. No sucede así, no pasa así.
¿Qué es lo que se requiere para ser salvos? Se requiere que el Evangelio entre al corazón y afecte su vida absolutamente hablando. Podemos estar cerca de la verdad y aún así estar lejos de Dios. De hecho, hay mucha gente que tiene la verdad cerca. Hay muchas familias que tienen una Biblia en su casa. Tienen una Biblia en su casa, pero no la conocen. Tienen una Biblia en su casa, pero no saben qué dice. Tienen una Biblia, pero no la entienden, como si estuviera en otro idioma. Entonces, eso nos dice que aunque podemos estar cerca de la verdad, eso no garantiza que estemos cerca de Dios. Por muy cerca que tengamos una Biblia, la podemos traer aquí en el hombro, pero eso no significa que Dios está con nosotros. Para que Dios esté con nosotros y para que la verdad surta efecto, tiene que estar en el corazón. Tiene que entrar al corazón. Por eso la Biblia dice que la persona para ser salva necesita ¿qué cosa? Creer de todo corazón. Necesita creer de todo corazón, porque si crees de todo corazón, entonces es posible que el Evangelio pueda afectar su vida. La Biblia dice que necesitamos creer de todo corazón. No es suficiente con acercarnos, no es suficiente con estar ahí cerca de la Biblia o con gente religiosa. No, necesitamos que el Evangelio entre a nuestro corazón. Cuando la verdad llega con poder, puede resultar en una confrontación. Es decir, que no siempre el Evangelio va a producir armonía. A veces produce confrontación. Fíjense cómo el apóstol Pedro, cuando ve lo que está haciendo Simón, fíjense la actitud del apóstol Pedro. Pedro no evita el conflicto, no lo evita. No dice, bueno, para no ofender mejor no hablo, ¿verdad? Como muchos. A veces en las iglesias dicen, no, pues para no ofender mejor no digo nada. O tampoco dice el apóstol Pedro, bueno, ya se corregirá con el tiempo. Vamos a darle tiempo, el hombre es nuevo, se acaba de bautizar, no conoce bien la palabra de Dios. Vamos a darle tiempo al tiempo, ¿verdad? Para que se corrija. No, por el contrario. En lugar de dar tiempo, en lugar de quedarse callado, lo confronta y le indica el camino a seguir, le dice que debe arrepentirse, lo llama a tratar el asunto directamente con Dios. Ruega a Dios, le dice. Ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ahora, algo que me llama la atención a mí en esta confrontación que se da es la respuesta de Simón, ¿verdad? Pedro le ha dicho cuál es su condición, le dice cómo está su corazón, pero en el versículo 24 Simón responde y dice, rogad vosotros por mí. Vean lo que él dice, rueguen ustedes por mí. El apóstol Pedro le dijo que él rogara por sí mismo, pero Simón dice, no, rueguen ustedes por mí. ¿Qué quiere Simón? Simón quiere intermediarios. Simón quiere que alguien vaya a Dios por él. Él no quiere ir a Dios, sino que quiere que alguien vaya por él. Rueguen ustedes por mí, yo no. Pedro le ha dicho, ruega tú ruega al Señor. No, él dice, no, ustedes rueguen por mí. Ven, él quiere ¿qué? Intermediarios. Él quiere que alguien esté en medio entre Dios y él. Él no quiere directamente enfrentarse a Dios, quiere evitar el trato directo con Dios. No quiere acercarse a Dios, Simón, no quiere. Y esto es interesante, porque a veces la mayoría de personas religiosas son así, siempre están buscando intermediarios. Buscan al pastor, al sacerdote, al cura, al brujo, o alguna imagen religiosa, ¿verdad? ¿Por qué no van directamente a Dios? ¿Quién se los prohíbe? ¿Quién les dice que no pueden? ¿Acaso no han leído en la Biblia cuando Jesús murió en la cruz del Calvario? Que aquel velo que estaba en el templo fue rasgado para indicar que todos tenemos acceso directamente al trono de la gracia de Dios y poder encontrar socorro. ¿No es así? Toda persona tiene acceso a Dios. Toda persona que se humilla, toda persona que se arrepiente de corazón tiene acceso a Dios, no tiene necesidad de intermediarios. Pero ¿por qué no queremos ir a Dios directamente? ¿Por qué no queremos hacerlo? Simón no quería. Ahora en conjunto lo que hace Pedro
reprendiendo a Simón y diciendo exactamente lo que tiene, no vayan ustedes a pensar que Simón era un hombre enojón, perdón, el apóstol Pedro, un hombre corajudo, enojón, mal encarado, de esos tipos que dan miedo. No, no, no. De hecho, lo que hace el apóstol Pedro al reprender a Simón y decirle la verdad es un acto de misericordia. Es un acto de amor lo que hace el apóstol Pedro. Mucha gente piensa que un acto de amor sería solapar su conducta, no hacerlo sentir mal, pero eso no funciona. ¿De qué le sirve a alguien que anda mal solaparle su error? Pues se va a ir al hoyo, se va a caer, ¿no? Pero el acto de amor sería rescatarlo de esa condición, y para rescatarlo de esa condición se le tiene que decir exactamente cómo se encuentra su corazón. Entonces lo que hace el apóstol Pedro es un acto de misericordia. La confrontación bíblica no es falta de amor. La reprensión bíblica no es falta de misericordia, al contrario, es una expresión de amor y misericordia. Cuando nos dicen que estamos mal, pues no nos gusta, no nos agrada, pero hay que agradecerlo, porque nos corrigen, hermanos. Si yo voy chueco y alguien me dice estás mal, pues me siento mal, ¿verdad? Porque me está diciendo que estoy equivocado. Pero qué bueno que me dijo. Hubiera echado una vueltona hasta quién sabe hasta dónde, pero gracias a que usted me corrigió, llegué más rápido. La corrección siempre es buena. La corrección siempre es necesaria, y la confrontación bíblica tiene exactamente la misma naturaleza. Dios es bueno con nosotros. Dios nos ama tanto que nos ha revelado su palabra para indicarnos el camino torcido que estamos llevando, porque Él nos ha dicho que la paga del pecado es muerte, y los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. Fíjese cuánta gente hay ahora allá afuera que está esperando que luego que mueran, pues ir al cielo, ¿no? Todos esperan eso. O hay alguien por ahí que esté fuera de sí y diga, no, yo me quiero ir al infierno. Yo quiero estar ahí donde va a ser el lloro y el crujir de dientes por toda la eternidad. Ahí quiero ir yo. Bueno, hasta ahorita he escuchado a algunos, pero casi siempre están drogados cuando dicen eso. Pero qué terrible que haya mucha gente que va al infierno y que no saben que van al infierno y creen que van al cielo. E incluso piensan que si hacen algunas cosas van al cielo, cuando no es el camino correcto. ¿Qué hace falta? Pues la corrección. Y eso es lo que Dios ha hecho. Dios nos dice que el corazón del hombre es malo ¿desde cuándo? Desde su juventud. El corazón, las intenciones del hombre son perversas y malvadas desde que es joven. Dios nos ha advertido que la paga del pecado es muerte. Dios nos ha advertido que el que practica el pecado es del diablo. Dios nos ha advertido que Él vendrá a este mundo a juzgar al mundo, y el que no esté en Cristo, el que no tenga el perdón de sus pecados, va a pasar la eternidad en el infierno. Eso no es soberbia. Eso no es un acto de soberbia o de maldad, sino que es un acto de amor por el cual se nos advierte diciendo cuál es nuestra condición. Porque además de advertirnos sobre nuestro pecado, también se nos ha dicho que a eso vino Jesús. Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Para eso vino. Entonces, la confrontación, cuando se predica la palabra de Dios con poder, es algo necesario, es algo indispensable. Pero aún así Simón quiere un intermediario. Rogad vosotros por mí al Señor. Bueno, déjeme decirle que eso es un error, porque la fe no se puede delegar a otro. Nadie se puede arrepentir por mí. Nadie. Eso nadie lo acepta. Imagínese que yo le haga algo a usted, algo malo, y usted venga y me diga, oye, me hiciste esto malo, y yo le diga, pues déjame ver quién se arrepiente por mí, porque yo no siento ningún arrepentimiento. ¿Usted aceptaría eso? Hey, ven, toma, te voy a dar 100 pesos si te arrepientes por mí. Pídele perdón por mí, toma, te doy 100 pesos. No, pues eso no vale. Es la persona que ofende la que tiene que arrepentirse, es la persona que ofende la que debe pedir perdón. Pero Simón no quiere. Él no quiere aceptar su error. Él no quiere reconocer su pecado.
Él quiere que alguien más vaya a Dios a abogar por él. Mis hermanos, cada alma va a responder a Dios personalmente. Cuando llegue el día del juicio y todas las naciones sean reunidas delante del trono de Dios, no van a ser juzgadas familias. No piense usted que van a decir, a ver, la familia Martínez ya iba toda la bola para ser juzgados. No. Ahora fulano de tal ya viene con su mamá o con su tío o con su abuelita para ser juzgado. No. Cada persona, dice la Biblia, que cada persona va a dar cuentas a Dios por sus actos, sean buenos o sean malos. Cada persona, cada alma, dice la Biblia. Entonces, nadie puede intervenir por nosotros porque vamos a dar cuenta personalmente e individualmente delante de Dios. Cuando la verdad llega con poder, la verdad no se detiene por las equivocaciones humanas. A veces me sorprende cuando ando predicando en la calle que la gente me dice, no, yo no quiero ir a la iglesia porque hay un montón de hipócritas ahí. Ahí siempre es lo que dicen, ¿verdad? Me acuerdo cuando iba a predicarle a una hermana, que ahorita ya es hermana ahí en la iglesia, pero cuando no era cristiana iba y le predicaba y siempre me decía eso. Es que yo no voy a la iglesia porque son puros hipócritas ahí, ¿verdad? Y ellos piensan que la equivocación de otros les va a salvar de algún modo. De algún modo les va a servir. De algún modo les va a beneficiar. Pero no es así. Los errores de otros no son justificación para los míos. Dios me va a juzgar. Aunque vamos a suponer que todos los miembros de todas las iglesias del mundo sean unos completos y totales hipócritas, aún así Dios me va a juzgar. Aún así soy culpable, aún así soy un pecador, aún así he ofendido a Dios, he quebrantado su palabra, aunque todos sean un montón de hipócritas. ¿Y sabe qué? Nos vamos a ir todos en bola al infierno, tanto los hipócritas como yo. Entonces no es conveniente y debemos aprender esa lección. Las equivocaciones dentro de las iglesias no detienen la verdad, no cambian la verdad. La verdad va a seguir siendo la misma. El curso de las cosas va a seguir avanzando. Mire lo que dice el versículo 25. Dice el versículo 25 de Hechos capítulo 8, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Qué les parece? La obra siguió su curso, ¿verdad? A pesar de las equivocaciones de Simón, a pesar de que él era miembro de la iglesia, él se había bautizado, él quiso comprar los asuntos con dinero, él no quiso confrontar a Dios, no quiso arrepentirse de su pecado, pero los errores de este hermano, de esta persona, no detuvieron el curso natural de la verdad. Usted puede tener muchas razones humanas para rechazar el evangelio. Usted puede decir, no, los cristianos son hipócritas, los predicadores son los ladrones, mentirosos, perversos. Pero eso no cambia la verdad. La verdad sigue diciendo que usted es un pecador y está destituido de la gloria de Dios. Aunque yo sea un completo hipócrita, usted sigue siendo un pecador que está destituido de la gloria de Dios. Eso no cambia. Mis errores no cambian la palabra de Dios. Mis errores no cambian la verdad. ¿Y qué pasa? El evangelio sigue con su curso. Y si el evangelio sigue avanzando el tiempo y usted no se arrepiente de sus pecados, usted no se acerca a Dios porque hay muchos cristianos hipócritas, el tiempo le va a terminar, usted va a morir sin Cristo y entonces va a pasar la eternidad en el infierno, aunque todos los cristianos hayan sido unos completos hipócritas. Terrible cosa, ¿no? Terrible cosa. Entonces, debe pensar muy seriamente en ese mal juicio que está haciendo. Debe pensar en su alma, en su salvación, porque usted va a dar cuentas a Dios individualmente. Entonces, mis hermanos Pedro y Juan llegaron a Samaria, no solo para confirmar a los hermanos, para confirmar la obra, sino para preservar su pureza. Oraron, impusieron las manos, discernieron, confrontaron, y continuaron predicando.
continuaron en la obra de Dios. No se dejaron engañar por las apariencias de Simón, no llegaron a hacer negocios con la fe, no evitaron el conflicto necesario y no detuvieron la misión que tenían. Bueno, nosotros como iglesia, hermanos, necesitamos ese mismo equilibrio. Ese mismo equilibrio. Necesitamos ese discernimiento. Ciertamente que en las iglesias a veces se pasan crisis muy duras. Hay iglesias que un día son 200, 300, 400 y de repente pasa una crisis y ahora quedamos 4 o 5 miembros. Es una crisis dura, pero eso no es razón para detenerse. Eso no es razón para pensar que Dios nos ha abandonado. Eso no es razón para pensar que Dios se ha apartado de nosotros o que estamos equivocados o que estamos mal. Mejor vámonos a nuestra casa porque pues hay crisis, ¿verdad? La obra no avanza, somos muy pocos, tenemos poca fuerza. No, hermanos, no debemos dejarnos engañar por las apariencias. Hoy en día el mundo, ¿verdad? Y sobre todo el mundo sectario se jacta en los números, en que somos 20, 30, 40, 200, 300, 5,000. Hay iglesias que son 7,000 miembros, etcétera. Pero las apariencias engañan. ¿Qué prefiere usted, un billete de $100 o una tonelada de basura? Porque una tonelada, pues es una tonelada, eso es mucho, pero es basura, no sirve para nada. Entonces las apariencias engañan, todo es relativo, todas esas cosas son relativas. Yo prefiero los $100 y usted quédese con la tonelada de basura. Entonces, aunque las apariencias nos indiquen cierta cosa, no debemos actuar según las apariencias, sino según la verdad. Según la verdad de Dios. Entonces no debemos engañarnos por las apariencias, no debemos negociar la verdad. ¿Qué podemos hacer para crecer? Vamos a meter un montón de bailarinas, vamos a meter reggaetón, vamos a regalar hamburguesas y mire, se va a llenar aquí rapidito, en un mes se llena. Pero eso es engañar a la gente. Eso no es correcto. La iglesia no ofrece comida, la iglesia no ofrece bailes, espectáculos. La iglesia no es un teatro. Entonces eso no es correcto. Podemos dejarnos engañar y entonces negociar la verdad. Bueno, hermanos, aunque no es correcto, pero vamos a hacer esto. Vamos a hacer como que la Virgen nos habla y podemos hacer esto y aquello. No es correcto. Si hay que solucionar algún problema, hay que enfrentarlo. No hay que temer al conflicto, sobre todo cuando está respaldado con la verdad. Y importante, no debemos detener la misión que tenemos. ¿Cuál es nuestra misión? Predicar el Evangelio. Llevar el Evangelio al mundo, a las personas, a los que nos rodean, a toda la ciudad y a otros estados, a otros países. Esa es nuestra misión. No debemos detener la misión. Entonces necesitamos ese equilibrio. Necesitamos gracia y verdad. Porque donde la verdad llega con poder, el corazón es examinado, es exhibido, hermanos. ¿Cómo está nuestro corazón entonces? Debemos preguntarnos eso cada uno de nosotros porque a fin de cuentas el juicio es individual. No es familiar, no es colectivo, es individual. Ya sea que muramos, como dice la Biblia, está establecido a los hombres que mueran y después de esto el juicio. O ya sea que estemos vivos cuando el Señor venga y entonces Dios reúna delante del trono a todas las naciones para ser juzgados. Cualquiera que sea el caso, vamos a ser juzgados individualmente. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Nos estamos dejando engañar por las apariencias, por los errores de otros? Bueno, si queremos ser salvos, si queremos ser libres de la condenación eterna, necesitamos examinar nuestro corazón individualmente y recibir el Evangelio de Cristo. Puestos de pie, vamos a cantar un himno. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana.
Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en él hallaré la divina